Aquí estamos de nuevo. Muchas gracias por atendernos. Este es un programa más de periodismo en plural. Y en esta ocasión, también nuestros invitados muy importantes porque vamos a hablar de un tema también que sé que le interesa a usted, sobre todo si tienen niños, si tienen menores de edad en su casa, sus hijos. Y es el tema de la vacunación contra el COVID-19 en menores de edad. ¿Qué le parece? Sin duda interesante. Así que inmediatamente le damos a conocer a nuestros invitados de esta noche. Empezamos con Dafne Santana. Ella es doctora y directora de Salud Municipal. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Lorenzo Soberanes Maya, también doctor, vicepresidente de Salud de Canaco. Doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy agradecido por la invitación. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Ustedes son uno de los elementos que sin duda son importantes para la decisión si se vacunan o no nuestros niños, ¿no? Supongo que en eso están. Y por eso es que nos encantó que nos atendieran esta petición y pues para que empecemos de lleno a hablar sobre el tema. ¿Qué le parece, doctor? Si me permite, empezamos con la doctora Dafne. Claro. ¿Es importante, es bueno, es oportuno la vacunación contra el COVID-19 en menores, tomando en cuenta que hay muchas personas que dicen, no, yo ni loca me vacuno, sabrá Dios que nos están vacunando? ¿Ponérselas a nuestros niños? ¿Sí? Pues es importante para toda la población, claro. En primera, es importante el mensaje de cualquier tipo de vacuna es bueno. La certeza de la aplicación de una vacuna para cualquier enfermedad es, hoy en día, los estudios nos dan esa certeza que le comento de que la vacunación es buena. Entonces, para cualquier tipo de enfermedad que podamos prevenir, ante la epidemia que estamos viviendo, obviamente la vacunación ante el COVID para evitar enfermarnos, porque ya hoy en día hay estudios que avalan que puede evitar que nos contagiemos, sobre todo evitar que si nos contagiamos tengamos algún tipo de complicación seria o incluso la muerte. Eso es lo que nos da, la certeza que nos da la vacunación COVID. Claro que es bueno para la población y ahorita con el tema de que se toca vacunación para los niños, claro que es una buena noticia que ya se cuente con la certeza de estudios que demuestran que es factible vacunar a nuestros menores. ¿Y hay estudios que indican eso? Sí, claro, ya contamos, eso fue lo que se hizo público en los últimos días. Ya hay una aprobación de la FDA en Estados Unidos, por ejemplo, para la vacunación de menores de 12 a 16 años. De hecho, el esquema actual de vacunación en Estados Unidos lo cubre. Y estos estudios recientes o que se dieron a conocer en los últimos días, lo que es el laboratorio Pfizer, dio a término y dio a conocer el estudio en alguna cantidad de niños y donde dan seguridad o demuestran seguridad para vacunación a menores de 5 a 12 años de edad. O sea, también más chiquitos, de 5 años. Así es, y creo yo que es una muy buena noticia. Y esto también por la misma farmacéutica, la que se supone proveerá la vacuna, Pfizer. Es correcto, el estudio y la seguridad que dan es para la vacuna Pfizer. Muy bien, gracias, doctora. Ahora, por otra parte, doctor, usted, yo le decía antes de entrar al aire, le decía que la primera voz que yo escuché anunciando esta posibilidad de que se vacunen a nuestros niños por estar en frontera y copiar lo que sucedió en Coahuila o en Nuevo León, es de usted. ¿Qué hay hasta el momento? Ya se hizo el anuncio desde hace como 15 días. ¿Qué ha sucedido en este tiempo? Bueno, pues estamos primero que nada oficializando la petición a través de Bienestar, que es de alguna forma la figura que regula en México el gobierno federal. Estamos en espera de una respuesta. Evidentemente el gobierno federal pues tiene sus esquemas de vacunación que establece el sector salud federal y pues creo que debemos de apegarnos a ello, más sin embargo creo que es importante entender que la relación que tenemos con Estados Unidos nos pone en un alto riesgo. La vez pasada El Paso fue la ciudad más contagiada de Estados Unidos estadísticamente y por lo tanto la movilidad que tenemos en donde se permite que ellos crucen para acá y nosotros no vayamos para allá, pues ellos nos traen prácticamente el virus y eso generó que Juárez tuviera una alta incidencia en contagios, porque si ustedes revisan ahorita el semáforo epidemiológico, Juárez ha sido una ciudad modelo a nivel nacional,
porque si está el estado de Chihuahua en verde es porque Juárez, que es la ciudad más grande, ha tenido un comportamiento ejemplar. Hemos sido ejemplo a nivel nacional o a nivel internacional, no solo de resiliencia en las otras situaciones que hemos vivido, sino en cuestión de cumplimiento normativo, en cuestión de educación, manteniendo la distancia, apegándonos a los supercierres, el uso de equipo de protección personal. Todo eso ha sido que realmente la población sea sensible y nos haya ayudado a que llevásemos a Chihuahua a ser lo que ahora es un estado con una estadística, pues de alguna manera estable, porque la ocupación hospitalaria es baja. Tenemos el día de hoy 30 pacientes en todo el estado intubados, que eso pues, no es satisfactorio, pero no es tan grave como otras partes del país que siguen teniendo situaciones dramáticas. Y creo que todo esto viene a abonar a otra serie de factores, no solo en el aspecto económico, sino que pues, nos brinda la seguridad de la salud. Entonces, si Piedras Negras logró hacer esa gestión con el gobierno de Estados Unidos, fue una situación directa del Estado, del gobierno del Estado con Estados Unidos. Nosotros en este momento pues estamos esperando que se nombre un titular del área de Ciudad Juárez por parte del gobierno del Estado, que todavía no tenemos el gusto de tenerlo. Entonces, cuando ya lo tengamos, pues tendrá que ser él el que nos ayude a negociar. Nosotros iniciamos como colegio médico la vez pasada la gestión con el juez Samaniego, el cual mostró una sensibilidad impresionante. Ahorita en este momento tenemos la ventaja de que al alcalde del Paso, el juez Samaniego e incluso el propio cónsul de México en El Paso, los tres simpatizan con la apertura a la frontera, derivado de que tenemos muy buenos números en cuestión de contagios y un buen control en la ciudad. Entonces eso habla de un trabajo de equipo, un trabajo de disciplina. Yo creo que es importante en este momento reconocer a la industria maquiladora, porque creo que ha sido el factor, porque como la mayoría de los juarenses participa laboralmente en la industria, tomaron la disciplina de ahí. Y creo que eso ha sido un factor definitivo, además de que la industria maquiladora aportó económicamente mucho para esto, en equipo de protección personal, ahora en la campaña de vacunación, con áreas para vacunación, llevando a los trabajadores en transporte privado, apoyando con desayunos, apoyando con todo lo que se requirió, insumos, jeringas, recurso humano, alcohol, torundas, todo lo que pidieron. Nosotros estuvimos siempre en la posición de apoyar. Y esto creo que es importante destacarlo, ¿no? La sensibilidad que ha habido por parte incluso del gobierno municipal en favorecer. Si se recuerdan, la administración anterior abrió un pequeño hospital ahí afuera del estacionamiento, en donde le dieron atención al sector desde que no tenían recursos para acudir, porque nuestra ciudad sufrió una crisis enorme en donde no había una cama en hospital privado, no había cama en hospital público, o te había que depositar millonadas por dejar, además de tener un seguro de gastos médicos. No olvidar pues, las cajas de frigorífico que teníamos con cadáveres porque fuimos rebasados. O sea, tuvimos escenas dantescas, tuvimos escenas muy fuertes, pero sin embargo logramos la resiliencia de Juárez que nos llevara a este momento. Y creo que pues, es importante que continuemos con esa racha, ¿no? O buscar la gestión para que los niños, en Coahuila los vacunaron de los 12 a los 17, pero ahorita, justamente el día de hoy, Pfizer anunció que ya estudió la dosis específica para los niños de 5 a 12 años. Entonces quiere decir que ya podemos empezar a tratar de vacunar a niños de 5 hasta 17 años o jóvenes de 17 años, lo cual pues, nos daría, pues es el 60% de la población, de acuerdo a la pirámide poblacional del Estado y de Ciudad Juárez y del país, el 60% son niños. Entonces creo que es una población que debemos de atender, porque aún y a pesar de que tienen una inmunología muy resistente, derivado pues, de la transmisión materna por la situación del amamantamiento y todo esto, sí se demostró que un porcentaje muy alto de niños tenían COVID. No tenían el padecimiento, pero sí eran portadores asintomáticos de COVID, y eso nos hizo tener graves problemas, porque usted dejaba a su hijo cuidándolo para ir a trabajar en la casa de una amiga, y resultó que la familiar de la amiga se enfermó, contagió a la amiga, y su hijo se contagió y la contagió a usted.
y usted ni cuenta se dio de por dónde vino. Y para empezar todo este trámite, doctora, ¿el gobierno municipal de qué manera va a ayudar o cuál va a ser su participación? Porque menciona usted que tiene que haber ahora sí que una autorización del gobierno federal. Si el gobierno federal no autoriza, ¿no se hace nada? No. Aunque ya lo tenga en Coahuila no. O en Nuevo León. Lo que se busca es conjuntar esfuerzos para la solicitud. Claro, lo que pretendemos es ahora sí seguir el camino, no saltarnos las reglas. Ese es el objetivo. Si en determinado momento la federación dice no, porque mi esquema dice no, entonces tenemos la fortuna de que el presidente municipal actualmente tiene una excelente relación con el gobierno del Paso y él puede ser el gestor para poder obtener la vacuna para los niños y ya nada más establecer los mecanismos y ver qué es lo que tendríamos que hacer para dar cumplimiento, y eso se encargaría la doctora justamente. Y ya tuvimos un ejercicio similar, que en este caso también la industria maquiladora pudo gestionar el vacunarse en Tornillo. Fueron 33,000 y tantos juarenses. Aplicaciones de dosis que se pudo coordinar de esta manera. También el municipio ayudó, aportó y fue beneficiario también para algunos, incluso trabajadores municipales, de este tipo de programas. Creo yo que si seguimos conjuntándonos como lo hemos hecho, si tuvo bien de decir el doctor, que estamos en semáforo verde gracias a la educación y a cada uno de nosotros. A la aportación de cada ciudadano nos ha permitido estar en verde y también depende de nosotros y de cada uno de los juarenses el que podamos continuar en verde. Entonces, si seguimos nosotros con esta unión, pues muy probablemente lleguemos a estos puntos de acuerdo con la unidad fronteriza para algún tipo de estos programas. Entendemos que la vacunación en el país es por etapas. Estamos ahorita apenas completando algunas etapas. Vamos adelantados por ser frontera, a diferencia de otras partes de la República. Eso es un beneficio muy grande. Por eso es necesario respetar estas etapas del gobierno federal. Hay ciudades en donde aún no está terminado el esquema de vacunación. Incluso en adultos no se ha terminado el esquema. Entonces, considero yo que también hay que ser respetuosos a esa parte, estar solicitando o pidiendo vacuna cuando aún hay ciudades en la República que no se ha completado el esquema, pues puede ser también, podemos vernos un tanto incomprensibles o egoístas. Pero entonces Coahuila fue incomprensible. No, pero si tenemos esta oportunidad como Coahuila, por ser nosotros frontera, de pedir esta solicitud y esta ayuda al gobierno de Estados Unidos, pues qué mejor, o inclusive pedirlo al gobierno de federal. Nosotros llevamos la delantera también gracias al gobierno federal que optó por vacunar primero a toda la zona fronteriza. Entonces, tal vez por ahí también podemos tener nosotros ese beneficio. Y entonces, en caso de que el gobierno federal no se dé, lo que pasa es que, vaya, mi intención es que nos informen, que nos puedan decir, sí, estamos ya en plática, sí, para noviembre se pueda dar la vacunación. Vaya, una fecha para los padres de familia que están angustiados en estos momentos. Dependemos básicamente de lo que está diciendo muy acertadamente la doctora. Evidentemente México hizo contrato con diferentes laboratorios y en este momento, por ejemplo, ustedes pueden ver que la noticia nos dijo que llegó una remesa de vacuna Moderna. El problema es que esa vacuna no es apta para aplicar a los niños, porque tendría que ser por fuerza Pfizer. Y Pfizer, además de que es la primera vacuna que se utiliza legalmente, por decirlo de esa manera, porque tiene el registro y la aprobación de la FDA, situación que las demás vacunas todavía no tienen. Las estamos utilizando de manera emergente por la situación del COVID, pero no son vacunas autorizadas por la FDA. Entonces, esa ventaja que se tiene, y mucha de la población de Ciudad Juárez recibió la vacuna Pfizer, su gran mayoría, en un porcentaje muy alto. Entonces, eso nos beneficia. Pero esos son programas federales que van a venir con una tercera dosis, porque así se ha establecido ya, porque los programas van enfocados justamente a fortalecer. ¿Por qué? Porque las vacunas se diseñaron para las variables alfa y beta, y nunca esperamos que nos llegara una variable delta que nos vino a modificar completamente el cuadro de los contagios, porque mientras el alfa y beta, una persona podía contagiar a 2, el delta puede contagiar a 8.
Entonces la contagiosidad se ve de alguna manera más exponencial y ahí pues hay que tomar otras alternativas y nuestro gobierno, como acertadamente dice ella, pues traemos ventaja nosotros porque ya tenemos un privilegio. Tenemos población sin vacunar todavía porque se resisten, derivado de sus creencias o derivado de que en ese momento estaban enfermos o que se encontraban de vacaciones. Traemos un porcentaje de un 30-35% de la población de juarenses sin una sola dosis de vacuna. Eso pues es peligroso porque es gente que se puede contagiar y ser vulnerable. Pero creo que sí vamos a buen ritmo y creo que la cercanía y sobre todo no olvidar que somos una comunidad internacional de las más importantes del mundo como Texas, Nuevo México y Chihuahua, que creo que nos obliga justamente por la situación económica a que ellos nos ayuden y esa es la ventaja que podemos obtener. Y Pero ellos requieren de que el gobierno autorice, pues si va a ser una donación de Estados Unidos. claro, y a ellos ¿Cómo les le hizo conviene. Coahuila, por ejemplo? Sí, a ellos les conviene por situaciones económicas, igual que a nosotros. Si bien creo yo que muy probablemente vamos a salir de nuevo beneficiados Sí. con este tema de poder vacunar antes que el resto de la República a nuestros niños. Es cuestión de esperar los tiempos, esperar a las noticias del gobierno federal. Hablamos de que fue apenas hace unos días aprobado la vacuna Pfizer para los menores. Entonces, creo que vendrán buenas noticias si seguimos uniéndonos varios grupos, los 3 niveles de gobierno, el grupo privado, pues creo yo que tendremos buenas noticias en muy poco tiempo. Lo importante es seguir comunicando la importancia de la vacunación, la importancia de seguirnos cuidando aunque estemos vacunados. Nos tenemos que ir a un corte comercial, si me lo permiten, y regresamos, sí, por supuesto, con el tema de la vacuna contra el COVID-19 a menores, pero ahora también saber si ya se tiene, independientemente cuándo se tenga la autorización, si ya se cuenta con una logística. ¿Quiénes van a ser los vacunados? ¿Los hijos de los empleados de maquiladora nada más? ¿Quiénes? Todas estas dudas al volver. Bien, regresamos a Periodismo en Plural. Y sí, independientemente de cuándo se tenga la autorización, ya sea por parte del gobierno federal, ya sea por parte del gobierno del estado, independientemente, ¿cómo va a funcionar? Porque de que la vamos a tener, supongo, ¿verdad? La vacuna para los menores de 5 años, menores de 5 a 17. De 5 a 17. De 5 a 17. Así es. De que la vamos a tener, lo vamos a tener. Ahora, ¿cuál es la logística? ¿Nada más los niños o los hijos de los empleados de maquiladoras o aquí en Ciudad Juárez va a ir para todos? Bueno, la pretensión es que sea para todos, no podemos discriminar. La ocasión anterior, en función de la mención que hizo la doctora muy acertadamente de la oportunidad que tuvimos de ponerles Johnson & Johnson en Estados Unidos, fue básicamente porque la industria maquiladora cubrió los gastos de la logística que se requiere, porque recibimos como obsequio la vacuna, pero la vacuna no se pone sola, se requiere personal que la aplique, se requieren insumos que de alguna manera son necesarios y es ahí donde el gobierno de Estados Unidos dijo, espérate, yo te regalo la vacuna, pero tú cubre esta parte. Entonces el gobierno federal, el gobierno de Estados Unidos ya regaló la vacuna. La vacuna que tuvimos de Johnson & Johnson fue un obsequio del gobierno de Estados Unidos. Y la logística que se tuvo que hacer para llevarlos a Tornillo, pues es la que se tuvo que pagar y ahí fue donde la industria maquiladora pagó. Yo quiero pensar que en Coahuila sucedió exactamente lo mismo. La industria maquiladora pagó para la logística, para los hijos de los empleados de la maquiladora como una prestación o como una forma de cumplir con sus esquemas de responsabilidad social. Pero nada más para la maquila. Pero si lo recuerdan, se abrió a toda la población. Ya lo... Sí, aquí en Juárez, la última semana nos tocó estar trabajando en Index, enviando camiones llenos a Tornillo, sin costo alguno, sin pasaporte y sin nada. O sea, eso fue una cortesía propiamente de Index y el gobierno de Estados Unidos para la población de Juárez. Y se quedó mucha gente sin esa oportunidad porque no fue suficiente. Y esta vacuna que va a ser para los menores de edad, doctora,
¿de qué manera se está viendo la logística entonces? Si va a ser para todo mundo, ¿qué es a este momento? Hay que aclarar, se está gestionando que se pueda tener alguna donación de la vacuna en la ciudad. Esperamos tener una buena respuesta. En el caso de que sí sea acertado, pues bueno, ya tenemos el camino ya practicado, ya tanto la industria maquiladora como bienestar y los 3 niveles de gobierno tienen ya toda la logística bien practicada sobre la aplicación de la vacuna. Entonces no sería en los puentes internacionales, sería... Aún no sabemos. No podremos especular porque finalmente cometeríamos un error grave. Pero lo que sí creo es que pudiera ser simultáneo que se hiciera la apertura de los puentes y entonces nos permitieran ya cruzar y que los niños se fueran vacunados en los centros de salud del propio, la ciudad del Paso, que esa podría ser una opción, los que pudieran y los que no. A lo mejor ya con la apertura y con la negociación, ¿por qué no utilizar, por ejemplo, la clínica que está en el Puente Santa Fe? Es una clínica del gobierno del estado que tiene las condiciones, no tienen que cruzar y les ofrecemos las garantías para que cruce la gente del Paso a vacunar o vigilen que la vacuna se aplique como lo hacía Sedena con nosotros. O sea, tenemos que buscar los mecanismos, pero la ventaja que tenemos es que ya tenemos la experiencia del manejo masivo de gente para vacunación. La experiencia que nos dejó la aplicación de 18 y más, que es la población fuerte en Ciudad Juárez, yo creo que nos dio una muestra de que podemos hacerlo. Pero sería únicamente la Pfizer, ninguna otra, para los menores. Para los menores solamente. Tiene que ser Pfizer y tiene que ser en 2 dosis, porque de otra manera no funcionaría. ¿Por qué? Nada más, porque es la que tiene la autorización y las otras no sirven. No, porque es la que invirtió, es el laboratorio que invirtió dinero en todo el protocolo de investigación y es la que tenemos que en seguridad. O sea, no podemos correr riesgos y poner en peligro la vida de los pequeños experimentando como con el adulto en determinado momento, ¿verdad? Porque realmente tenemos que entender que ante la pandemia pues no podíamos esperar a que se certificaran todas las vacunas, como es el caso. No estuviéramos vacunados muchos estaríamos muertos por no haber recibido la vacuna. Entonces, por ejemplo, aquellos padres de familia que han obtenido un amparo para que sus hijos sean vacunados, que tengo entendido, ¿no los han podido vacunar o sí? En algunas partes del país sí. ¿Aquí en Juárez? En el estado de Chihuahua todavía no. Todavía no hay nadie. Es que también esa parte tiene su parte metodológica. Mire, para poder aplicar las vacunas, los frasquitos de vacunas traen 6 dosis. Y es un proceso en donde se tiene que poner solución salina en una jeringa de 1.8 mililitros para mezclarlo con el frasco de la vacuna. Se tiene que mezclar y luego de ahí se tiene que sacar la dosis exacta para que sean 6 dosis por frasco. Si tengo 2 niños amparados, ¿voy a tirar 4 dosis de vacuna que son tan valiosas en este momento? Y tal vez más, el estudio está recomendando 10 microgramos. 10 microgramos. Y para las adultos que 30. Entonces significa que entonces vamos a sacar más dosis de un frasco. Pero entonces, si ese es el problema, pues se consiguen otros 4 niños. Claro, pero en este caso la ley obliga que solamente se vacunen a los que están amparados, por decirlo de esa manera. Y esa parte pues nos amarra las manos para poder actuar. Porque nuestra voluntad como gente de la medicina pues sería proteger a todos los niños de Juárez, ¿no? Pero qué absurdo, ¿no? Que la ley en estos momentos no te permita vacunar y entonces cuando se dé la donación, ¿qué va a pasar con la ley? ¿No importa? Pues es que ante una situación de salud va a prevalecer el criterio de protección del bienestar común. Y de pero pues población. la ley. ¿No? La ley solamente le está negando a ciertos niños que han solicitado la vacuna. Lo que le comento, esto es algo nuevo. Estamos en una situación en donde todo esto, hasta para los mismos médicos, estamos aprendiendo. Es algo nuevo. Estamos aprendiendo y no debiera ser a prueba y error. Entonces, la recomendación es sujetarnos a las recomendaciones que nos da el gobierno federal, sí, seguir trabajando en conjunto como lo hemos trabajado desde el primer día que supimos de esta enfermedad, desde el primer día que supimos que hubo un paciente positivo en Estados Unidos, que se determinó que éramos una sola comunidad binacional y que debíamos de concentrar Ciudad Juárez y El Paso y vernos como uno solo. Desde ese mismo instante que hubo un paciente positivo, se empezó la alerta en Ciudad Juárez y se empezó a dar a conocer sobre la enfermedad. Entonces, yo creo que el continuar así
nos va a llevar a buena solución sobre este tema de vacunar a nuestros niños. Ahora, por otra parte, esperando obviamente que se resuelva rápido lo de la donación a los menores y que la cuestión de la ley pues no sea un obstáculo, esperemos, ¿verdad? Que supongo que por eso también se tendría que tener la autorización del gobierno federal, ¿no? O sea, ustedes no pueden actuar aunque haya donación de la vacuna. Si el juez Samaniego en este momento nos hablara a la doctora Bamí y nos dijera, les regalo 50,000 dosis para que les apliquen en los centros comunitarios, estaríamos en graves problemas, porque primero, ¿quién las cruza? Yo no me atrevería a cruzarlo porque terminaría en la cárcel, porque estoy de alguna manera contrabandeando vacunas. Por eso se vacunan del lado americano. Claro, pero porque además hay una cadena fría que tiene que conservar la vacuna, y si yo no tengo el medio o la forma de transportarla, estaría incurriendo en violaciones que pondrían en peligro la salud de los niños. Entonces, hay protocolos que se tienen que cumplir y que se tienen que seguir. No es tan sencillo. Y que seguramente, y estoy segura, el gobierno federal está dispuesto a que si hay alguna donación va a participar en todo esto, porque no ha habido ningún problema en las ocasiones anteriores. Entonces, es cuestión de, comento, y vuelvo a repetir, que continuemos juntos los 3 niveles de gobierno, las asociaciones civiles, la industria maquiladora, para solicitar que vean, así como nos vieron de un inicio como frontera para vacunarse toda la población adulta, también vacunar a los menores y pues seguir con la ventaja que le llevamos al resto de la República, sin llegar al egoísmo, como lo comentaba el doctor. Y que todo ese panorama se presente como se ha esperado, ojalá y así sea, independientemente de eso, de que se pueda vacunar a los menores. Que bueno, cada padre de familia decidirá si se vacunan sus hijos, ¿no? Tampoco va a ser una obligación, ¿no? Como no lo fue con el adulto, mucho menos con los niños, ¿no? Supongo. ¿Por qué independientemente de eso, por qué ha bajado la cantidad de casos? ¿Ha funcionado las vacunas? ¿La gente se cuida? ¿Cuál es la explicación? Digo, puede ser lógica, pero me gustaría escucharla por parte de ustedes que son profesionales. Yo considero que, claro, que la vacunación ha sido una pieza fundamental. La educación de la población de Ciudad Juárez, de cómo debemos de cuidarnos, esta adaptación y este ingreso a esta nueva normalidad, la gran mayoría hemos sido conscientes de esta nueva normalidad, la vivimos, la actuamos, la llevamos a cabo. El área médica ya creo que tenemos más experiencias, voy a decir, en el tema de cómo detectar la enfermedad a tiempo. Ya los insumos están disponibles para la atención, cosa que no lo teníamos hace un año. Y los métodos de diagnóstico también ya son más alcanzables, más baratos incluso, y están ya más disponibles en la mayoría de la población. Creo que los factores, educación de la población, educación del médico, esta parte de la experiencia de vacunación han sido fundamentales. Doctor. Sí, yo coincido plenamente, es una mezcla en cuestión de educación y sobre todo de que la gente hizo conciencia de cuidarse, ¿no? Y es una de las situaciones que a veces a mí me preocupaba, porque yo veía al gobierno federal actuando como a la defensiva, como queriéndose responsabilizar de lo que estaba sucediendo, y realmente pues no era así. O sea, nosotros teníamos la opción de contagiarnos o no, si no usábamos cubrebocas, si íbamos a lugares públicos sin ventilación, esa era una responsabilidad de nosotros. Yo decido si me contagio o no, nadie me obliga a ir a un juego de fútbol, nadie me obliga a ir a una ceremonia de grito, nadie me obliga a ir a una feria, nadie me obliga a eso. Yo tengo la decisión en mis manos, entonces yo no puedo responsabilizar a nadie de que me contagié. El contagio pues es una voluntad personal, evidentemente. Entonces yo creo que el juarense ha sido en ese sentido muy educado, muy responsable, muy resiliente, aunque pues de alguna manera es cierto que la ansiedad y los trastornos mentales que ha traído como consecuencia el permanecer tanto tiempo hacinado en la casa, el no tener la socialización, pues sí nos está cobrando una factura muy fuerte realmente. No olvidar, Chihuahua es uno de los estados con mayor tasa de suicidios y en este momento es un problema de salud pública que tenemos que atender también, sí, la salud mental. Entonces tenemos que buscar también la manera en que no solo sea que la vacuna ha funcionado muy bien, porque sí funcionó muy bien, la resiliencia de la gente en
tener la experiencia de lo que sucedió en ocasiones anteriores y aceptar las condiciones que el gobierno estableció, pienso que eso nos brindó esa cobertura y nos va a seguir protegiendo porque seguimos siendo ejemplo a nivel nacional orgullosamente en ese aspecto, ¿no? Sí, Entonces, sin duda. Y bueno, ya que tocó el tema de estos eventos que se han dado, por ejemplo, el grito, el inicio de la Feria Juárez durante varios días, independientemente de los protocolos que se tengan de seguridad para evitar los contagios, ¿por qué no se ha escuchado la voz de un empresario, como sucedió hace un mes cuando se pretendía hacer la feria con la anterior administración? ¿Por qué ahora no? ¿Cuáles son las condiciones que han cambiado? ¿Por qué ahora sí nadie dijo que no y todo el mundo aceptó esta condición? pues hace un mes estábamos en semáforo amarillo, lo que significaba que las condiciones epidemiológicas no eran las adecuadas. En este momento estamos en un semáforo en verde, lo cual habla de que epidemiológicamente podemos tener participación en ese tipo de eventos, y yo pienso que el tener las vacunas está brindándole a la población la seguridad de que ya no va a tener un Porque contagio. ya se tienen las dos dosis. Sí, y que además de que si tuviera un contagio, la vacuna lo va a hacer que sea más fácilmente transitable, a diferencia de la vez anterior, que caer en el hospital con COVID era casi sinónimo de intubación y casi sinónimo de muerte. En este momento los porcentajes son muy bajos, la ocupación hospitalaria está 80. muy baja, ¿no? Es un 20%. 80 personas. Sí, tenemos 80 personas 80, hospitalizadas, no, 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 el 80%, no. 80%. Sí, tenemos un 18% de ocupación hospitalaria. Creo que realmente las condiciones son diferentes y confiamos en que la gente va a tratar de hacer lo necesario y sobre todo, pues el problema, creo que sí debemos de buscar que se vacunen y creo que sí debemos de socializar la obligatoriedad de la presentación del certificado de que yo estoy vacunado, porque mi derecho termina donde empieza el de usted. Y si usted se vacunó y yo no, yo tengo que respetar que usted quiere cuidar su salud, y si no quiero cuidar la mía, pues es problema mío. Pero no puedo obligarla a que conviva conmigo, y esa parte creo que tenemos que buscar los mecanismos sociales, porque podemos caer muy fácilmente en la discriminación y una serie de factores que nos afectan gravemente en este momento. Sí, usted ha tocado un tema muy sensible, pero ahora sí que lo apartamos y, si me permite la opinión, doctora, usted como encargada de salud del municipio, ¿avaló que se hiciera una Feria Juárez? Bueno, no se requiere algún tipo de permiso para realizar eventos. Se valoran por medio de un semáforo epidemiológico. Actualmente, como dijo el doctor, estamos en semáforo verde. Un evento masivo estaba permitido incluso en un semáforo amarillo. La decisión de esperar es para poder contemplar el término de la vacunación de las 2 dosis en la población. Actualmente el semáforo verde permite que se realicen estos eventos. Pero ¿qué es lo más importante de esto? Que si bien es un parteaguas para la derrama económica, para el tejido social en la población, depende de nosotros. Si voy a acudir a esos eventos y me siento mal y no voy a hacer el uso correcto del cubrebocas, que es obligatorio, incluso en estos eventos, aunque sea al aire libre, pues bueno, eso va a llevar a que muy probablemente me infecte e infecte a los demás, y que tengamos que regresar a un semáforo de otro color. Y es lo que no esperamos. Dependemos por completo otra vez de la unión de todos, de la participación de todos. Y si esto todo sale bien y podemos continuar el semáforo verde ya con una activación económica de esta magnitud, pues bueno, eso habla de que también no solamente vamos a ir adelantados con el tema vacuna, vamos a ir adelantados también con el tema de apertura de economía. Bien, nos vamos a un corte comercial y volvemos con más. Bien, vamos a continuar. Por eso le decía al doctor que hiciera el apartado de este tema tan importante y tan delicado, que es las personas que no se han querido vacunar contra el COVID-19, que no se les puede obligar, pero que estas personas forman parte de una comunidad laboral, social, que sucede, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento
lo adecuado que se debe de hacer con ellas. Hace unos momentos usted decía, sí, tú tienes el derecho de no vacunarte, por supuesto, nadie te obliga, pero ¿qué sucede con los que estamos vacunados y que por tu culpa o porque si yo me vacuné para poder seguir trabajando, contigo no pase nada, ¿no? Puede haber ahí sentimientos encontrados. ¿Cómo se tratan estos temas? Empezamos con usted, doctora. Bueno, es seguir insistiendo. Así como insistimos al inicio de la pandemia, tenemos que estar en casa, solamente salgan para asuntos esenciales, así tenemos que insistir y darles las armas a la población de cuál es el beneficio de una vacunación. Que si te vacunas, ¿qué va a pasar? Como les comentaba al principio, no solamente para esta vacuna, algo que se me ocurre ahorita elemental, incluso para la apertura, las aperturas escolares, es pedirle al padre, al papá y a la mamá, oye, voltea a ver la cartilla de la vacunación de tu hijo, no solamente estés pensando en COVID, no te olvides de las otras enfermedades. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la prevención es el punto más álgido o lo más importante que tenemos que tomar en cuenta para evitar enfermedades a futuro, evitar complicaciones. Entonces, en la parte de los gobiernos, pues es no cansarnos de darle la información necesaria al ciudadano sobre la importancia de la vacunación, el qué te puede pasar, el qué no te puede pasar, y por qué sí debes de aplicarte una vacuna. Pero hay gente que tiene miedo de aplicarse la vacuna, no cree en la vacuna. Sí, pero muy probablemente ese miedo venga fundado por una falta de información. Okay, doctor. La estrategia debe ser platicar de manera personal con cada uno de ellos y explicarles, porque para mí es muy simple. ¿Por qué estás vivo? Porque eres resultado de vacunas. ¿Por qué no te ha dado tétanos? ¿Por qué no te dio poliomielitis? ¿Por qué no tienes hepatitis? Porque te vacunaron obligadamente cuando eras niño, porque tuvimos que cumplir con una cartilla de vacunación que era un requisito indispensable para que ingresaras a la escuela. Si no presentas tu cartilla de vacunación, no puedes ingresar a la escuela. Pues debe de prevalecer, porque finalmente la cartilla aún prevalece y existe. Entonces, si analizamos eso desde el punto de vista personal, pues yo soy resultado de esos esquemas de vacunación, en donde no me pidieron permiso, simplemente me llevaron, me obligaban y terminaba yo con una paleta en la boca como premio de consolación, pero ya me habían protegido para la tuberculosis, ya me habían protegido para la hepatitis, para la parotiditis, para la varicela, para todas las enfermedades que son infectocontagiosas y que tuvieron en su momento crisis pandémicas como la que tenemos ahorita con el COVID. Esas vacunas fueron resultado de pandemias anteriores a través de la historia de la salud y a través de la historia de la humanidad, que trajeron como consecuencia el desarrollo de esas vacunas, que ahora gracias a ellas pues tenemos una menor mortalidad y tenemos menor cantidad de enfermedades de ese tipo. No olvidar lo más reciente, que es la influenza. Cada año tenemos que estarnos vacunando para la influenza. ¿Por qué? Porque el virus de la influenza tiene mutaciones, cambia. Entonces la vacuna del año pasado ya no va a servir para este periodo de invierno, de otoño-invierno 2021-2022, tiene que cambiar. Y entonces los que se están protegiendo, los que siempre se han vacunado contra eso, lo tienen que volver a hacer, van, les ponen su vacuna contra la influenza y pasan muy bien el invierno sin mayor problema. ¿Y qué sucede ahora en los centros de trabajo con estas personas que no se quieren vacunar? Bueno, los centros de trabajo pues tienen que seguir las leyes laborales en ese sentido, no pueden obligar a los trabajadores a hacerlo porque ya están dentro de la empresa trabajando y no se puede discriminar, pero yo pienso que la situación va a ser aplicable a los de nuevo ingreso. ¿Por qué? Pues porque no es un acto de discriminación pedir un requisito. Para mí sería discriminativo que me pidan una carta de antecedentes penales. ¿Están dudando de mi honorabilidad? Tengo que demostrarte que no he estado en la cárcel para que me dejes trabajar. ¿Por qué me estás discriminando? Yo podría argumentar eso. Pero sin embargo tramito mi carta de antecedentes no penales y la presento como requisito que me está pidiendo la empresa para darme trabajo. Pienso que puede ser lo mismo exactamente. Ahorita se está pidiendo, ¿no? Pues yo pienso que deberían de empezar a pedirlo bajo ese esquema. ¿Por qué? Porque es un requisito, simplemente. ¿Y el comprobante de vacunación también? Sí, claro. Pues tienen que ser los comprobantes o el certificado de vacunación. Y ahí pues las empresas tienen que ser sociables en ese aspecto para poder favorecer que se ayude a través del WhatsApp, la gestión, porque es muy simple obtener ahorita el certificado de vacunación para quienes ya se vacunaron. Para quienes no se han vacunado pues va a ser imposible.
Pero esa parte, pues ahí es donde pues no podemos obligar a nadie, pero tampoco me pueden obligar a mí como empresa a que contrate gente que pueda poner en riesgo la salud de mis trabajadores que ya están dentro. Son situaciones que creo que hay que analizar muy profundamente, que son muy sensibles, es cierto, pero que pues tenemos que entenderlas. Y dentro de estos requisitos que se cambiaron, requisitos laborales que se cambiaron con lo de la pandemia, también se incluye aquellas personas que tengan alguna enfermedad como hipertensión, como diabetes, como obesidad. Es que el problema es que ahí no podemos incidir tanto porque nuestra población, más del 60% de nuestra población tiene vulnerabilidad. O sea, tenemos una ciudad con altos índices de obesidad, con altos índices de diabetes, con altos índices de hipertensión, con altos índices de pacientes asmáticos. Nuestra ciudad es una ciudad alergénica, donde el algodón, el polvo, el nogal generan y tenemos alrededor eso. Entonces, todas esas son vulnerabilidades que no podemos discriminar. Ah, eres asmático, no te contrato. Ah, eres gordito, no te contrato. Ahí sí no podemos hacerlo, porque ahí sí caeríamos en la discriminación. Porque además, pues la población así existe. Pero es que ahorita en algunos, perdóname, doctor. Pero hay que abonar a la educación. Esa es la parte. Hay que abonar, acercarnos al ciudadano. Como le comentaba, nosotros como gobiernos no debemos de cansarnos de darle los factores de información, de prevención, cómo cuidarte, acércate a nosotros, estar abiertos y no dejar a la medicina preventiva. Lo que pasa es que este cuadro, ¿no?, de personas que no se han vacunado, personas que tienen ciertas condiciones, es gente que además no cree en la enfermedad. Entonces, por lo tanto, no se va a cuidar, no se va a vacunar, o a lo mejor piensa que sí existe, cree que sí existe, pero que pues, mi cuerpo solito lo va a defender, como sucede en muchas de las enfermedades. Tenemos un sistema que eso nos va a ayudar, ¿no? Entonces, ¿qué le diría a esas personas? Ser más participativos en el tema de buscar información, estar abiertos a incluso a lo que digan. Lo podemos encontrar ya hoy en día en redes sociales, información muy, muy certera, pero incluso también información errónea. Entonces, es que estar abiertos a los temas de salud, de medicina preventiva, de que sepan que la vacuna no te va a hacer daño, si bien tiene algunos efectos secundarios, son momentáneos, a que lean, a que participen, a que se acerquen a los centros de salud, que se acerquen a los médicos, que nos pregunten. El área médica en estos últimos años pues, nos ha unido cada vez más. Si bien el gremio médico siempre ha sido muy unido con ese tema de la pandemia, pues bueno, cada vez hemos sido más empáticos con la población. Entonces, es invitarlos a que se acerquen, a que pregunten, a que se informen. Yo creo que la base es información y educación. ¿Y cómo creen ustedes que se va a desarrollar en los próximos, por ejemplo, 15 días o un mes? Ya podremos, porque manejaban incluso un color blanco, ¿no?, del semáforo, que yo no me di cuenta que existía un color blanco, pero decían que sí. Bueno, lo que pasa es que el blanco pues es la pureza, es lo que representa cero, ¿no? Y pero ese es que el a verde se supone a lo que que era aspiraríamos. Pero yo creo que va a ser complicado porque las vulnerabilidades no van a permitir. Yo incluso me atrevo a decir que esta vacuna se va a convertir en una vacuna anual como la de la influenza. Cada año vamos a tener que vacunarnos contra el COVID y esto pues evidentemente pues habrá quien crea y lo haga y quien no crea, bueno, pues sufrirá las consecuencias, pero yo creo que aquí lo interesante sería que hicieran conciencia de que forman parte de una sociedad, que no viven aislados, que no estamos en la época de las cavernas, ¿no? Que tienen la obligación de cuidar a sus hijos y a su familia, porque pues, la demás sociedad lo está haciendo y está participando de manera activa para protegerlo a él y a su familia. Entonces, la persona tiene en correspondencia que actuar en ese aspecto, ¿no? Porque sí es real, o sea, existe el miedo, hay desinformación, hay ansiedad, hay por decirle un ejemplo, hay situaciones que son circunstanciales. Es que mi compadre se vacunó y a los 15 días se murió. Sí, pero murió por otra situación diferente, no generada por la vacuna. Pero la ignorancia hace que yo lo relacione con la vacuna y pues, como se murió mi compadre, pues yo ya no me vacuno. Entonces, esa parte tenemos que hacer que logren entenderla y ahí es donde al gobierno le corresponde el desarrollo de políticas públicas en función de la problemática de las vulnerabilidades y todo lo que implica y a la sociedad nos compete pues de alguna manera cobijarlos y no rechazarlos, porque esa es la parte en donde no debemos de caer.
porque el rechazo implicaría, obviamente, pues además de la reprobación social, yo creo que Juárez ha sido una ciudad siempre con mucha resiliencia, con mucha unión, y en base a eso, pues jalarlos, ¿no? Y estamos ya en condiciones de seguir así, de que antes de que se termine el año, por ejemplo, o al inicio del año que entra, ya podemos quitarnos el cubrebocas, que es algo que todavía desesperamos. No. No, ¿No? los dos por igual. No, aún no es tiempo de dejar de usar el equipo de protección, de dejar de usar un cubrebocas. No es recomendable, no es tiempo, no creo que pase al término de este año. El uso del cubrebocas es obligatorio, es parte ya de nuestra vida cotidiana. Si es parte de nuestra vida cotidiana el uso de un celular, ¿por qué no el uso de un cubrebocas? Así de simple. Hay información Doctor, la científica, hay información científica que en este momento nos permite asegurar que tenemos que esperar el paso de este invierno para poder medir las mutaciones que va a tener todavía la variable Delta. O sea, estamos muy lejos de terminar esto. Sí, todavía no podemos hablar de que ya estamos Que ya viendo vencimos al virus. el final, porque todavía no desarrollamos una vacuna específica para el virus. Las vacunas que estamos teniendo no son específicas, son virus atenuados que preparan a nuestro cuerpo para reaccionar en caso de enfermarnos, pero no es preventivo. O sea, preparan a nuestro cuerpo para que si me infecto, caigo al hospital, no es tan grave. ¿Y Si cuál no sería estoy la vacunado. vacuna específica? Pues esa es la parte que todavía no tenemos. Pero sería una que nos va A proteger, claro, Sí, sí, claro. como la vacuna del sarampión. Como la vacuna del sarampión o de la polio. polio. Y también no hay medicamentos desarrollados específicamente para matar el virus. Esa es la otra situación, es la realidad científica. Lo que se ha venido aprendiendo a través de esto, del modelo experimental, como decía la doctora, prueba y error, ha sido que un segmento de médicos utilizó determinados productos, otro utilizó otro utilizó otro, cada uno empujado por su conocimiento científico, lo que alcanzaba a investigar, y le comenzó a dar resultado. Entonces se permaneció ahí, y incluso hay teorías de otro tipo de usos de hipoclorito y de situaciones así, que eran de alguna manera pues no legales porque no están con los estudios científicos adecuados para poder demostrar su efectividad, pero pues de alguna manera se curaban. No sabemos si era por la historia natural de la enfermedad de nuestro cuerpo, que tiene un proceso en donde, como placebo, porque así sucede, y finalmente se curó, y qué buena casualidad, ¿verdad? Pero no tenemos la manera en este momento de demostrar, tómate esta pastilla cada 8 horas y ya no te vas a contagiar, no la tenemos. Entonces, ahora sí que regresamos al origen de este programa, es la urgencia de vacunar a nuestros niños, porque si nos vamos a mantener con una condición así de vulnerabilidad y de riesgo durante sabrá Dios cuántos meses más, si no es que todo el 2022, ¿es así? Claro, Sí. sí, Entonces, sí es así. pues los niños van creciendo y se pueden poner aún más en riesgo, ¿no? ¿Sí? Porque son de alguna manera transmisores naturales de la sociedad. Ellos no lo padecen, son contagiosos asintomáticos, y ellos nos van a llevar la enfermedad a los adultos que tenemos vulnerabilidades. La apertura de los puentes internacionales, por ejemplo, entonces tampoco estamos en ni siquiera... Yo creo que es otra situación que... Eso es algo que, bueno, es completamente del gobierno federal, es un tema que no se maneja a nivel local, pero si hay una apertura definitivamente pues nos va a beneficiar, porque la posibilidad de poder cruzar a vacunar a nuestros niños, pues bueno, va a ser bastante benéfica. Incluso todos aquellos niños que tienen acceso a cruzar y que viven aquí en Ciudad Juárez también, esto es un beneficio que tenemos por ser frontera y que tiene esta ciudad en específico a diferencia de otras regiones. Nos vamos a ir a un corte y regresamos con más. Bien, ya estamos en la recta final de Periodismo en Plural y aprovechamos el tiempo, 10 minutos, para hablar sobre esta vacuna a los menores, y hay incluso una opción que se tiene que a veces se nos olvida, pero ahí está, la vacuna contra la influenza. Por favor, doctor.
Sí, aprovechar este medio para pedirle a los padres de familia que vayan a ver la cartilla de vacunación, si el esquema de nuestros niños está completo. Eh, este tema de pandemia, platicando con muchos pediatras, han dicho que muchos niños no han acudido a la unidad hospitalaria a aplicarse otro tipo de vacunas por el hecho de no salir, no acercarse a una unidad médica, porque si bien lo estuvimos diciendo, las unidades médicas eran de riesgo para contagiarnos. La invitación es eso, que no olvidemos que existen otras enfermedades que sí son evitables, que chequemos que la cartilla de vacunación esté completa y que estemos atentos a la próxima temporada de vacunación contra la influenza, que si bien el gobierno estatal lo debe de estar ya programando en estos tiempos para este próximo periodo invernal. ¿Ayuda para evitar el contagio? Claro, ayuda para evitar enfermarnos y tener complicaciones de neumonía por influenza. Y va a ayudar, pues nos vamos a enfrentar a cambios drásticos de clima, a cambios de estación, a que cualquier tipo de alergia, de gripe común o influenza, pues podamos pensar y tengamos que acudir al médico para hacer un diagnóstico diferencial de la enfermedad. Y pues bueno, se van a disparar las consultas, se va a disparar este miedo de estar todos contagiados por COVID y tener influenza o tener alergia o alguna gripa. Y pendientes de la vacunación contra el COVID-19 a los menores. ¿Para cuándo más o menos, doctora, se podría dar? Pues esperemos que sea lo más pronto posible. ¿Noviembre, diciembre, como insistía? No tenemos una fecha. No hay una fecha y sería mentir. Pero sí es este año. Sí debe ser este año. Y es bien importante fortalecer la parte de la vacuna contra la influenza, porque no hay que olvidarnos que al principio, por marzo, cuando empezamos este problema en el 2020, el problema fue que los hospitales no tenían claro qué era lo que estaba sucediendo. Sí, decían que era... y muchos certificados de defunción se fueron como neumonía típica. ¿Por qué? Porque sí, Ciudad Juárez es una ciudad que tiene una cuota anual de muertes por neumonía atípica. Entonces, por eso estábamos confiados en que eran muertes por neumonía atípica. Pero cuando se dispararon esas muertes y cuando comenzamos a ver que era necesario intubar y cuando, caray, entonces ahí fue donde ya nos dimos cuenta que sí era el COVID lo que nos estaba afectando en la ciudad. Y entonces también nos dimos cuenta que mucha de la gente que estaba hospitalizada no tenía una vacuna contra la influenza. Entonces sí es muy importante que se vacunen contra la influenza porque ese puede ser el preámbulo para contagiarse de enfermedad del SARS-CoV-2, que esta finalmente puede ser la que nos lleve a otros procesos que definitivamente no esperamos. Y aunque ya hayan pasado meses con esta pandemia que existe en el mundo, al menos es lo que se ha informado, hay gente que no cree. Aprovechándolo, doctor, ¿cuál sería la explicación más sencilla de que efectivamente existe el coronavirus, como usted mencionaba, la diferencia, el SARS-CoV-2 y todas estas variantes que han salido? Bueno, pues yo creo que solamente basta con revisar la estadística de muertos y yo creo que todos han tenido la pérdida de un amigo, de un familiar y esto es muy doloroso porque es gente que no debió de haber muerto y si hubiésemos tenido en ese momento la oportunidad de brindarles la vacuna que ahora ellos tienen la oportunidad de tener, porque esa gente murió sin esa oportunidad, a ellos no se la brindamos porque no la teníamos en ese momento. Entonces ellos son afortunados y ojalá y disfruten esa fortuna que tienen, ¿verdad? Porque realmente mucha gente murió sin tenerlo y creo que es muy lamentable. Entonces ellos tienen en sus manos la decisión y por proteger a su familia, porque al final del día ellos se van a convertir en portadores asintomáticos de la enfermedad y mucha gente que está alrededor de ellos va a morir por responsabilidad y esto sería muy triste, que además de cargar con las enfermedades mentales que genera la ansiedad, por el cubrebocas, por la careta, por todo ese tipo de situaciones, cargar con una culpa de que pude haber sido yo el que provocó que muriera mi abuelo o mi padre o algún familiar, ¿no? Entonces creo que es importante que entremos ya a un terreno de responsabilidad moral y que lo entiendan de esa manera, ¿no? Porque al final del día pues solamente son ellos los que tienen la decisión. Y ya para terminar, doctora, si nos comentan en qué proceso van, ¿cuáles son los pasos que se han tocado ya para la vacunación a menores de edad?
Solicitudes por escrito nada. Nada más. Solicitudes ¿A quiénes? pues, al gobierno federal específicamente. Gobierno federal, todavía con Estados Unidos nada. No, porque no podemos incurrir en saltar hasta no tener una respuesta. Cuando tengamos la respuesta del gobierno federal que diga no podemos en este momento hacerlo, entonces ya con esa negativa, pues podríamos iniciar una solicitud de ayuda humanitaria con Estados Unidos. Ok, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por estar gracias con a usted nosotros. por la oportunidad. Y pues estaremos al pendiente para que se dé lo más pronto posible, ojalá, esta vacunación a menores de 5 años, ¿verdad? De 5 De a 5 a 17. 17. Muchas gracias, doctores. Y muchas gracias a usted, como siempre. Gracias por su atención. Muy buenas noches.